¿Qué le pasa a China? Muchos nos preguntáis, ¿verdad? No acaba de despegar ni la bolsa, ni mucho menos la economía, que sigue presentando datos macroeconómicos dudosos. Es verdad que el PMI Caixin, el último que hemos conocido, muestra cierto repunte, pero la deflación sigue azotando a una economía que no es capaz de salir de esta desaceleración tan grave, ¿no? Porque es grave la que está sufriendo. Vamos a analizar todo esto hoy y también detalles, por ejemplo, ahora mismo el bono soberano a 10 años en China. El rendimiento ha caído por debajo del bono japonés. Esto no pasaba en 15 años. Es decir, ahora mismo China se financia más barato que Japón. Vamos a intentar entender un poco por qué sucede esto y por qué es un signo de depresión claro. Como siempre, arrancamos la conexión macro. Últimas noticias, actualidad, economía, finanzas, macro. Y hoy os traigo 5 imágenes para repasar un poco esa situación de China. Vamos a estudiar el mercado de deuda, el mercado inmobiliario y, por supuesto, la situación bursátil y qué oportunidad nos puede dejar. Primera imagen, la deuda. Mucha gente cuando habla de deuda piensa en Europa, piensa en Estados Unidos y creemos que China es un actor que no tiene nada que ver con esa espiral, para nada. Vamos a ponerlo en grande. China tiene un problema de deuda quizá mayor que Estados Unidos, ¿no? Si contamos la deuda del gobierno más la deuda local de los diferentes gobiernos locales, que se llama muchas veces deuda oculta, porque es un país muy opaco que no siempre muestra la realidad, pero fijaros los niveles de deudas brutal, ¿no? Y eso que sobre PIB, ¿no? Hablamos de un 200 y pico %, también contando la deuda privada, evidentemente, pero son niveles preocupantes, es decir, que no se aleja mucho, incluso por encima de lo que tenemos en Occidente cuando tenemos el foco puesto siempre en los países de Sur Europa, en Estados Unidos, pero China más de lo mismo. Ahora entenderemos por qué estos niveles, que repito, son peligrosos, porque además China está cayendo en la clásica trampa de la deuda. Esto es lo que sucede ya con Estados Unidos y con Europa, que a mayor unidad de deuda cada vez crece menos. De hecho, ahora mismo una unidad de deuda es menos de $1 de crecimiento, cuando hace 20 años una unidad de deuda prácticamente generaban $3 de crecimiento. Es decir, cada vez va generando más deuda para crecer menos. La famosa trampa de la deuda, que no es otra cosa que zombificar la economía, muy similar a lo que ya sucedió a un país relativamente vecino que es Japón. Y está entrando en esos mismos problemas. Por lo tanto, sí, China realmente ha acudido a los mismos antídotos keynesianos para estimular la economía. Lo lleva haciendo los últimos 30 años. De hecho, luego veremos como el famoso milagro chino. China ha crecido a 2 dígitos de PIB en las últimas décadas. Quizá tenga algo que ver con esto. Mucha parte del crecimiento ha sido simplemente impresión de dinero, simplemente ha sido deuda. Y también entendemos por qué ahora China, ya sabéis que está también emitiendo deuda en dólares, no en yuanes. Lo hace en Arabia Saudí, en los parques de Arabia Saudí. Además, una deuda que tuvo mucha demanda, por cierto. Luego explicaremos, si tenemos tiempo, el porqué de esta situación. Si es porque China quiere, digamos, hacer competencia a los bonos de Estados Unidos, o simplemente es que tiene escasez de dólares, que yo creo lo segundo. Ahora mismo, sabéis que los promotores chinos, inmobiliarios, las empresas privadas chinas, muchas veces buscan financiación en dólares, no en yuanes, porque es más sencillo y es más barato. Y ahora mismo tienen que refinanciar esa deuda y no tienen dólares. Lo que hace China es conseguir dólares para luego distribuirla entre su sector doméstico. Y por eso creo que China está emitiendo ahora bonos denominados en dólares, más o menos al mismo tipo de interés, un poquito por encima que lo que hace el Tesoro de Estados Unidos. Esto es curioso, pero no creo que muchos analistas lo ven así. Yo no creo que sea eso, ¿no? No creo que estén intentando hacer la competencia ahora mismo al Tesoro para elevar los tipos de interés de Estados Unidos y que su coste financiero sea mayor. No creo que sea la intención de China. Que cuidado, puede ser, no creo, es mi opinión, Creo que China simplemente tiene una escasez de dólares, su sector privado tiene escasez de dólares y China ahora mismo tiene necesidad de repartirlos para que no quiebren empresas. Esa es la situación y por eso, insisto, esta noticia de que China ha emitido bonos en dólares en Arabia Saudí, creo que va más bien por eso. Pero bueno, el caso es que tiene un problema de deuda claro. Aquí se ve la montaña brutal que azota la economía y esto evidentemente también va impactando en que el PIB vaya teniendo máximos decrecientes. De hecho, es muy difícil que justifique crecimientos del 5% en próximos años. Vamos a ver por qué la reunión de líderes del Politburo es la próxima semana. Ahí se deciden siempre las estrategias económicas y los objetivos, ¿no? Es posible que fijen de nuevo que para 2025 se o exijan un crecimiento del 5%. Y por ello,
vamos a verlo, estas reuniones son muy importantes y afectan mucho a los mercados. Estaremos aquí comentando en trading, pero por supuesto. Si finalmente fijan que para 2025 el objetivo del PIB es 5%, tendrán que emitir todavía más deuda, porque si no es prácticamente imposible que se logre ese target. Y esto va a ser bueno para los mercados financieros y malo para la economía real. No olvidemos que cuando se inyecta liquidez, deuda es igual a liquidez, liquidez es igual a deuda. Cuando se inyecta liquidez, esto tiende a canalizarse a los mercados financieros, pero tiende a zombificar la economía. Por lo tanto, estamos en una estrategia similar a la que vivió Occidente tras la gran crisis financiera. Políticas de deuda que generan inflación de activos y generan depresión de la economía real. China está en esa situación. La semana que viene veremos, muy importante, como digo, esa reunión de líderes para fijar los objetivos económicos del gigante asiático. Vamos con la siguiente imagen y vamos a ver la consecuencia de todo esto que estamos comentando, ¿no? Que es el mercado de la deuda. Fijaros, el bono medio en rendimiento soberano a 10 años de China. Vamos a ponerlo en grande para que veáis pues, la primera tendencia bajista, que es tendencia alcista en precio. Aquí estamos viendo, como digo, los yields, los rendimientos, la TIR del bono y cómo se está hundiendo. De hecho, como digo, ha caído por debajo del bono japonés. Esto no sucedía en 15 años y básicamente es claro signo de desaceleración o incluso recesión económica. Cuando hay una recesión, sabéis que el dinero huye de riesgo y pues al final acaba refugiándose en los valores seguros, ¿no? En este caso, el activo libre de riesgo, entre comillas, que son los bonos soberanos. Tiene mucho miedo ahora mismo la sociedad china y por eso no está invirtiendo pues en lo que igual busca ahora mismo el gobierno, que es inmuebles o que es, por ejemplo, mercados de capitales, ¿no? Renta variable a acciones o empresas, básicamente. Y esto es una consecuencia. Esto no es la causa, es la consecuencia de todo lo que hemos visto. Políticas de deuda que han, digamos, han esclavizado a la economía. Y esto es un problema. Mucha gente no lo entiende, pero ahora mismo las autoridades chinas quieren cambiar esta situación. Es decir, quieren que empiece a salir dinero de los bonos y que acabe llegando a la economía real y que no sea el gobierno central el que al final acabe asignando el capital. Que sea la propia población la que vuelva a tener apellido por el riesgo. Y no lo están consiguiendo. Es verdad que han hecho muchas políticas, también fiscales, que intentan estimular un poco el crédito, pero de momento sabemos que no es inmediato, las políticas no tienen un impacto inmediato en su ejecución, ni mucho menos, pero yo tengo ciertas dudas con ellas. Ahora bien, para la economía real, luego veremos, y acabaré con eso en la exposición, para la economía financiera y para los mercados sí que soy muy optimista, ¿no? Para los mercados de renta variable, porque es normal que empiece a haber ya cierta rotación de deuda a riesgo, ¿bien? Como digo, ha tenido una tendencia alcista muy fuerte en precio el mercado de deuda y, o lo que es lo mismo, en rendimientos a la baja. Y esto, evidentemente, pues es un problema, como digo, para una economía si quiere salir, ¿no? de ese estancamiento económico secular que tiene. Y también tiene mucho que ver lo que hemos comentado, la crisis inmobiliaria. Fijamos la siguiente imagen, vamos a ir pasando, saltamos de la deuda al activo real. La crisis inmobiliaria siempre son las peores, las que más duran, las más complicadas de salir. Que nos dolían a los españoles, ¿verdad? Que seguimos en esa depresión silenciosa después de la crisis inmobiliaria del año 2008. No acabamos de salir, ¿no? De hecho, hace poco hemos regulado los precios en vivienda del año 2008. Tremendo, prácticamente 15 años en esa depresión silenciosa. Ahora por fin sacamos un poco la cabeza. Pues China está en esa situación, fijaros. Vamos a ponerlo en grande para que veáis. Los precios han desplomado un 80%. Es que se dice pronto en algunas ciudades, en otras un 60%, en otras un 50%, pero el crash ha sido brutal. Esta crisis inmobiliaria que está azotando a China, si alguien ha estudiado un poco pues las crisis asiáticas, recuerda mucho a la de Japón. Mucho a la de Japón en los años 90. La de Japón en los años 90 fue una crisis de caballo que ha trastornado a la sociedad japonesa, que desde entonces no se atreve a invertir prácticamente, ¿no? Y por eso también compran muchos bonos y ha deprimido también los rendimientos. Japón es un ejemplo de lo que puede estar sucediendo en China pues en los próximos lustros, ¿no? Bueno, esta es el precio de vivienda cómo se ha desplomado, de ahí también la deflación que encadena China, son 5 trimestres consecutivos en deflación, es decir, que los precios vienen cayendo. Esto alguien puede pensar, oye, qué bien, ¿no? Voy al supermercado, los precios bajan, voy a la gasolina, el precio de la gasolina baja, mejor para el ciudadano. Realmente una deflación en el sistema actual de deuda, deflación monetaria, también cuando caen el precio de activos, es una bomba de relojería para el sistema financiero. Quizá una deflación en un sistema sano, no de deuda, es algo positivo, como en un patrón oro. Podéis estar de acuerdo que, de hecho, es algo preferible. Oye, los precios caen, pues el consumidor tiene más poder adquisitivo. Muy bien. Pero en un sistema como el actual, que está corrompido de raíz, la deflación es peligrosa, muy peligrosa. De hecho, China está ahora
haciendo todo posible para que se recuperen los precios, ¿no? Con esas políticas de estímulo que ha anunciado, políticas además bastante ambiciosas, ¿no? Veremos, insisto, si tiene impacto. Pero claro, ahora entendemos, y yo por lo menos lo veo así, el famoso milagro chino. China ha estado creciendo artificialmente en su PIB, repito, ha estado creciendo a 2 dígitos, crecimiento del 10% prácticamente compuesto en los últimos 10, 15 años. ¿Y qué peso ha tenido la construcción? Mucho. Ahora mismo se estipula que el 30% del PIB chino es construcción. Bueno, todos hemos visto las obras faraónicas, ¿no?, que hay en China, puentes, bueno, también pues todo tipo, ¿no?, de infraestructuras brutales y también muchas viviendas que están vacías en las ciudades que llaman ellos Tier 2, Tier 3, que no son las principales y que no vive nadie. Y incluso muchas viviendas sobre plano que ya han pagado los chinos y que parece que no se van a acabar de construir. Ahí puede haber mucha morosidad. En general, es una bomba de relojería lo que tiene ahí mismo China. Eso ya vimos la quiebra de Evergrande, muchos promotores que no están pudiendo afrontar sus deudas. De ahí también la escasez, la necesidad de dólares que tiene el sector constructor. Y por eso la exigencia que tiene China de regar con dólares a la economía y por ello esa emisión de bonos en dólares. Todo está hilado, evidentemente, ¿no? Pero claro, las crisis inmobiliarias que parten de una descoordinación entre ahorro e inversión, de una manipulación de los tipos de interés, tiene todo su origen en eso. Son muy complicadas de subsanar, porque claro, los factores productivos al final se han ido hacia el sector de la construcción. Hablamos de materias primas, hablamos también del factor humano, ¿no? Trabajadores que luego es muy complicado pues relocalizarlos a otros sectores, porque claro, una máquina de cemento es un factor productivo, es muy complicado luego convertirlo en una, yo qué sé, por ejemplo, en una máquina de coser, ¿no? Entonces, claro, es muy complicado pasar esos factores productivos a nuevos sectores donde sí sean necesarios. Y también un obrero, pues no te va a poner ahora a desarrollar una app, ¿no? Por ejemplo. Entonces son crisis rígidas, ¿no? Son muy complicadas de salir, no es una crisis que se pueda hacer una destrucción creativa rápida y sana, ¿no? Y por eso, ya digo, en España tardamos muchísimo. De hecho, yo insisto que creo que seguimos aún en ella, en poder salir. Pues China y Japón, años 90, sucedieron lo mismo. ¿Soluciones? Pues evidentemente todos hemos pasado por esto y al final se sale, ¿no? Pero, claro, a medio plazo, por mucho que el gobierno siga exigiéndose el 5%, la sociedad no es tonta y ya empieza a haber cierto descontento dentro de China. Veremos si incluso va a más revueltas. Hemos visto en varias localidades chinas ya manifestaciones e incluso corridas bancarias. Veremos si esto va más, ¿eh? De momento, bueno, están controlándolo. La ventaja que tiene China es que pueden hacer proyectos a largo plazo y tiene un control muy fuerte sobre la sociedad. Pero cuidado, que son duras estas recesiones. No se puede hablar de recesión, pero estas desaceleraciones económicas. Y bueno, veremos un poco cómo acaba todo esto. Fijaros, vamos a la siguiente gráfico, porque es normal. Yo creo que es una situación normal que tenga que vivir China. Fijaros, voy a poner la imagen después de las últimas 3 décadas que ha vivido. Yo recuerdo cuando era joven, en el Domun, China era un país brutalmente pobre, ¿no? Ya es un país rico, bueno, rico entre comillas, sabes que el PIB per cápita aún sigue siendo bastante mejorable y por eso es un país emergente aún, pero realmente es un país pues ya que se ha desarrollado mucho. Fijaros, esta imagen, vamos a ponerla en grande, y es normal, ha estado creciendo una auténtica barbaridad. Lo pongo con otros países en comparación para que veáis, en PIB per cápita, por ejemplo con India, por ejemplo con Corea del Sur, Brasil, o sea, otros países, o Estados Unidos. Ha tenido un crecimiento pues brutal, ¿no? Desde los 90, los últimos 30 años, ¿no? Le llaman, en todos los libros lo habréis escuchado, el milagro chino. Claro, hemos comentado que ese milagro chino ha estado pues artificialmente también creado con deuda y también con construcción. Claro, así es más sencillo, ¿no? Generar esos, y ahora es normal que todo eso te estalle. Es una burbuja que tarde o temprano acaba petando. Y a China le está petando ahora. Bien, ¿a qué os recuerda esto? Repito, Japón, años 90 o Occidente, 2008. Bueno, mirar en esas situaciones, afortunadamente la historia no se repite, pero rima, mirar en ese momento si fue un buen momento para invertir o no. Echar un ojo al Nikkei Total Return, con dividendos. Mucha gente enseña muchas veces el Nikkei, esa japonización que dicen que el Nikkei no rompía techos. Bueno, claro, sin dividendos, pero eso es un engaño. Siempre hay que mirar el índice con dividendos. Eso lo batió hace muchísimo tiempo. Bueno, mejor momento para invertir fue esa crisis, en la bolsa me refiero, y en el año 2008 mirar SP500 o mirar Eurostoxx. Fue el mejor momento para invertir. Pues China está en esa situación económica, entre comillas, apocalíptica o catastrófica, una situación muy complicada
a nivel de economía real, pero que como los antídotos, las medidas del gobierno van a ser inyectar deuda, política fiscal expansiva y política monetaria expansiva, China ya está con QEs, con políticas de comprar activos, generan reservas, imprimen reservas y compran activos a los bancos, está ya aplicando esas políticas, eso es agua de mayo para las bolsas. Ya decía Warren Buffett, compran pánico, venden euforia, pues ahora mismo estamos comprando en pánico. China cotiza unos múltiplos pues muy sugerentes, prácticamente en un PER del 8 frente a Estados Unidos que está a PER de 24, para que se haga comparación. Y bueno, pues veremos el performance en los próximos 5 años. Nosotros defendemos desde Trading Pro que vamos a ver mejor rendimiento a pesar del riesgo regulatorio y a pesar de lo que es China, que tiene sus cosas, no digo que no, pero esperamos que vaya a haber mucho mejor rendimiento de China de aquí a 5 años, de aquí a incluso a 10, que Estados Unidos. Bueno, nos vemos aquí en 2029 y lo comentamos. Si queréis, nos podemos equivocar, por supuesto, y nosotros ponemos dinero detrás de las ideas y estamos invertidos en China. Ya hemos comentado esas compras que tenemos en KBEP, en el ETF de alta tecnología, también en el FXI o en empresas o ADRs como Alibaba. Creo que nos queda una imagen, vamos a cerrar con ella. Bueno, pues para poner un poco el broche final a este repaso que hemos visto sobre China y todo esta devaluación del yuan que hemos tenido, esta crisis inmobiliaria, también esta desacción económica ha provocado esto. Vamos a ponerlo en grande. Ha habido mucha desinversión extranjera en el país, por lo tanto, ahora estamos en un punto contrario, en donde solo puede ir a más. Es decir, si el inversor extranjero ya se ha ido, ya no se va, o sea, ya se ha ido, ya no está, no se va a ir más. Solo puede volver. No sé si me estoy explicando bien, creo que sí. Entonces, tenemos un punto en que si entran nuevos flujos, pues podemos tener pues un rally importante, ¿no? En este caso en valores chinos. De hecho, tenemos muchos inversores activistas, como Michael Burry, que están posicionados de una forma brutal en China. De hecho, la posición más fuerte ahora mismo de Burry es Alibaba, con casi un 20% de su cartera, pero también está en JDD. Bueno, y otros inversores activistas de los famosos super investor están empezando a apostar fuerte por China. Esto es normal. La inversión extranjera se fue, aquí lo veis, derivado de estos riesgos regulatorios, también de la devaluación del yuan artificial, entre otras cosas. El gobierno ha tratado de fomentar la exportación y a través de la devaluación del yuan para también maquillar un poco los datos de PIB, pues todo eso ha hecho que el inversor extranjero, haya recogido y ahora puede volver o no volver, pero ya no es un crecimiento negativo, solo puede ser positivo si empieza a volver como Barry y otro superinvestor a China. Y esto será muy importante porque además los inversores activistas llaman mucha atención también al retail, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, solo tenemos una formación de suelo por todas las circunstancias fundamentales macroeconómicas y cuantitativas para empezar a construir, insisto, una posición fuerte en China. Creo que estamos en un proceso de acumulación. Si vemos también las figuras técnicas en el Hansen de Hong Kong, por ejemplo, o como digo, estos ETFs que hemos comentado, que ojo, a corto plazo pueden mantenerse lateral, pero de aquí a 5 años esperamos ver pues un rendimiento importante. Como digo, es nuestra opinión, no queremos sesgar ni mucho menos la hoja de ruta o las tesis de inversión de nadie, simplemente compartimos un poco cómo vemos nosotros y por supuesto espero comentarios. ¿Cómo veis China? ¿Creéis que es interesante a la hora de invertir? ¿Qué va a pasar con la economía real? Desde mi punto de vista vamos a ver, y ya con esto concluyo, problemas gordos a nivel de economía real, quizás hasta descontento social, veremos alguna revuelta, pero una oportunidad brutal a nivel de economía financiera, similar a lo que ya sucedió en Japón, años 90, o similar a lo que sucedió en Europa, también en Occidente en general, en el eje atlántico, año 2008. Bueno, os leo a todos, como siempre, en los comentarios. No me queda más que mandaros un fuertísimo abrazo y un beso. José Pasagoiti para Trading Pro. Chao.